Amigos, estamos en presencia de don Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista. Don Domingo García Belaúnde, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias también por la invitación. Oiga, en este tema de los terroristas, de la liberación de terroristas, Sí. ¿se podía hacer algo? ¿Hay responsables de que salgan o es que estamos obligados a verlos salir después de cumplir su sentencia sin poder hacer nada? Bueno, voy a darle una respuesta a una persona que no soy un especialista en el tema, sí, pero me he consultado con alguna gente que sabe. El problema es que en materia penal siempre se tiende al garantismo, por un lado. Por otro se tiende a las penas y por otro se tiende a los beneficios dentro de esa pena. Entonces, en el caso concreto de estos terroristas liberados, que la gente pide que se arrepienten y que pidan perdón, eso no lo van a hacer nunca, pues eso es esperar ilusiones, ¿no es cierto? El terrorismo es una religión y es como los mártires que mueren. Sí, pues sin es fundamentalismo puro. Así es una religión, equivocada, pero es una religión, entonces matarles parece normal. Entonces esta gente fue condenada a un periodo determinado de 25 años, los cumplió. Luego les hicieron una prisión preventiva de 36 meses, los cumplieron. Y la Fiscalía, en la primera instancia, y la Judicatura en primera instancia, están totalmente desbordados y deteriorados, porque son bastante ineptos, por así decirlo. Entonces, vencido el plazo, ¿qué se va a hacer? Tienen que irse. Es el principio de la legalidad penal. Si usted tuvo tal periodo, lo cumplió, un periodo adicional, lo cumplió, se van, les han dado prisión preventiva, prisión domiciliaria, y ya se verá qué pasa. O sea, es muy lamentable, es terrible. Estoy viendo a los vecinos de Chaclacayo asustados, pero ¿qué vamos a hacer? Esas son las cosas que suceden. Y si hay responsabilidad, es, en mi opinión, básicamente del Ministerio Público, que son muchos figuretis, ¿no es cierto? Hablan y proclaman muchas cosas, pero no son muy eficientes, la verdad. Ahora, ¿se podía hacer algo desde el punto de vista legal? Creo que nada, porque el problema es que la libertad, o sea, la pena impuesta, digamos, trae aparejada el recorte de la libertad. Y eso, las leyes no son retroactivas, operan a futuro. Entonces, la pena que se les aplicó hace 25 años está vigente en esa época, no se le puede cambiar. Entonces, esas eran las reglas de ese momento, que se pensaron en ese momento. Mala suerte, pues son errores del Estado de Derecho que hay que cumplirlas, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro qué hacer en estos casos, pero ya los que están libres. Mala suerte. Hoy se cumplen 21 años de los sucesos de Chavín de Huántar, la liberación de Chavín de Huántar y de los famosos nuestros soldados que así es. arriesgaron su vida en ese momento. Sí, había un homenaje. Y justamente lo que había, estoy ahorita recordando una frase de don Luis Gianpietri que dice que prácticamente lo que nos dice es cómo las personas que lograron esa liberación siguen perseguidas, mientras los terroristas están saliendo de la cárcel. Sí. Bueno, eso es el defecto. Bueno, el problema, yo diría que hay que distinguirlo en dos. El problema de los terroristas que salieron de la cárcel es simplemente que se les dio una pena y la cumplieron y se fueron. El problema de los perseguidos es que la justicia en este Perú tarda años. Entonces son muy céleres a veces en condenar a un terrorista que le dan, supongamos, 10 años, pasan los 10 años y se acabó, salen. El problema de que cuando a uno le inicia un proceso penal dura años, entonces tenemos gente que está 21, 22 años en procesos, lo cual es una locura. Y eso atenta contra el principio del plazo razonable de los procesos que está en la Convención Americana. Y a la gente que se le excede en el plazo de la investigación, hay que soltarlas, porque simplemente la ineptitud de la Fiscalía no puede ser motivo para que la gente esté presa, o esté perseguida, o esté procesada. Yo lo invité para hablar sobre el Tribunal Constitucional, y justamente el tema constitucional, porque este 26, se supone, debe terminar también una novela que por capítulos se ha establecido en el último mes, relacionado con el habeas corpus presentado por Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Para la Fiscalía deben quedarse en la cárcel. Para los abogados obviamente tienen que salir porque no hay todavía no hay razones para mantenerlos presos. Pero en el medio está la situación que se plantea dentro del Tribunal Constitucional. Una votación que se dice fue 3-3, una votación que parece suspende la sesión cuando se dice que una vez que empiezan las votaciones no deberían terminar la sesión hasta que se termina, valga la redundancia. Un presidente que para algunos no hizo uso del voto dirimente y un consejero que se va de viaje y deja un sobre
con su voto y reclama que por qué no abrieron el sobre. ¿Ante qué estamos, don Domingo Bueno, García Belaúnde? esta es una telenovela turca, digamos, ¿no? En realidad. El problema es muy complicado porque digamos, el que crea el problema, por así decirlo, es Eloy Espinosa Saldaña. ¿Por qué lo crea? Porque hay un pedido de vacancia que no se consuma porque faltaba un voto. O sea, la ley del tribunal dice que la vacancia necesita 4 votos y hubo 3. Vacancia de Eloy Espinosa. Así es. Por haber dicho que tenía el doctorado y Por no lo haber tenía. mentido en sus currículos y decir que tenía 2 doctorados y no tenía nada. Y más aún dice que se iba a Valladolid para traer su doctorado, pero nadie trae un doctorado en un mes, pues eso no lo cree nadie, ¿no es cierto? El problema es que el problema lo ha creado él. Entonces, por un lado, vino este problema de que no se alcanzó los 4 votos, que es materia legal. Entonces, pero el problema es que acto seguido le quitan la confianza a los 5 por unanimidad y le quitan el cargo de vicepresidente. Entonces yo tengo la impresión, porque yo no lo he visto y no he hablado con él, de que eso lo ha afectado muchísimo. Entonces se enferma, luego pide permiso 2 días y luego pide vacaciones y va a regresar a fin de mes. No se sabe nada de él, se habla de algunos WhatsApps o algunos correos que hace. Y el problema es que cuando se va a ver el asunto, ¿qué es lo que hace él? Ha participado en la audiencia, ha participado en el inicio de los debates, pero no los ha continuado. ¿Y qué hace? Porque no sabe qué va a pasar. Deja 2 sobres a 2 asesores distintos. 2 sobres con votos similares según las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ellos se le hace llegar a la mano al presidente, que es el señor Blume, que estuvo acá en días pasados. Entonces, el presidente dice, acá hay un sobre. Entonces dice, un momentito. En primer lugar, un sobre no se le deja pues a un asesor. Es como si yo fuese presidente del directorio y mi voto se lo dejo pues al conserje. Eso no tiene lógica. Entonces, ¿qué cosa dijo qué dijo el Pleno? No podemos aceptar un voto en sobre, porque habían 2 sobres y presentaron solamente uno. O sea, el asesor sabía el voto. Por eso es que ha trascendido algo. Entonces dijeron, eso no puede hacerse de ninguna manera. Y yo creo que tienen razón porque el reglamento normativo no lo permite. Entonces, ¿qué dijeron? Él tiene que regresar. Y acá él lo dirá personalmente, lo que piensa, y se verá, aparentemente, había un 3-3, no se sabe por dónde ni qué, aparentemente no se definió, las cosas pueden cambiar, pero en todo caso su presencia es importante. Ahora, ¿qué sucede si no viene y no está el 26? Pues yo tengo entendido, de acuerdo a la ley, que lo instan a incorporarse en 3 días al tribunal y si no declaran el abandono del cargo y la vacancia. Eso es automático. O sea, debería si venir. él no viene el 26, podría ser vacado del cargo. Ah, claro, pero por abandono del cargo. Ya no por lo anterior. Aunque le hayan aprobado unas vacaciones. No, es que las vacaciones vencen el 24. Entonces, ¿qué pasa? Si no está el 26, ¿qué significa? Que no está el 25, que no está el 26 y que no está el 27. Si el 28 no aparece, hay 3 días en el cual opera el abandono del cargo y teóricamente plantean la vacancia y es casi automático. Entonces, el problema es que como el asunto es tan delicado, porque es un expresidente de la República, al fin y al cabo, que es el señor Humala y su esposa, ¿no es cierto? Y encima está con una prisión preventiva después de 3 años de acusación, después de 3 años de investigaciones en las cuales no se sabe nada, porque la fiscalía no sabe nada, y el señor Vela se dedica a hablar por todas partes, pero no sabe nada de nada. Entonces, ¿qué cosa ha dicho el tribunal? Es un asunto muy complejo y hay que resolverlo bien, porque si no puede ser impugnado. Y creo en ese sentido que la actitud del tribunal ha sido correcta, porque ¿qué cosa ha hecho? Va a esperar a la fecha 26 y en ese momento van a tomar una decisión. Me parece correcto. El problema es que no puede pasar del 26. Muy bien. Si el 26 no está, Eloy Espinosa, ya, uno es su tema personal. Así es. Muy bien. ¿Qué va a pasar el 26 con la votación y ese 3-3? Bueno, si es 3-3, el presidente está obligado a votar en dirimencia y su voto vale 2. O sea, si no llega Eloy Espinosa, en ese momento se declara 3-3. Así es. Y tiene que dirimir el presidente. De todas maneras. A o B, pues tiene que definir. O sea, el 26 esa novela No, termina, tiene su último capítulo. Termina de todas maneras. Muy bien. ¿Y si es vacado? Si es cesado en su cargo, Eloy Espinosa. Si es que no se reincorpora a tiempo. Así es. Y después de instárselo no se reincorpora, la vacancia es automática prácticamente, ¿no? Ahí no hay excusas, aquí no hay de que me equivoqué, que hubo un error de tipeo, no. Ahí es automático, porque hay un ingreso al país que es migratorio, que sabemos cuándo viene, y además tiene que la asistencia se acredita en el tribunal día a día. Entonces, si está 3 días,
sin venir al tribunal después que acabaron sus vacaciones, se le insta a que asista al cuarto día y no asiste, ya incurrió en causal de vacancia. Y dígame, por abandono del cargo, que ¿y es otra cosa. trascendente esta decisión del 26 judicialmente? Yo ¿No creo- solamente para el caso Sí. Humala Heredia? Yo creo que sí, porque aunque no se va a formar un precedente vinculante, yo creo que si es que es favorable a los Humala, que al parecer podría ser ese el caso, es importante. ¿Por qué? Porque si es a favor de ellos, va a establecer el criterio de que alegremente no se puede dictar prisión preventiva, como este es un deporte nacional, prisión preventiva, todos van presos, ¿no es cierto? Este juez constituido en Carhuancho está feliz, goza, cree que la prisión es el Marriott, entonces dicta prisión preventiva a cada rato, ¿no? Entonces, uno de dos, va a ser orientador para lo que es la prisión preventiva, sea que ha sido muy, digamos, muy pródiga, o sea de que debe acotarse. Cualquiera que sea el caso, yo creo que va a ser interesante que lo resuelva el tribunal. La imagen del Tribunal Constitucional, ¿cómo queda después de todo este evento? Bueno, yo creo que tienen que manejarse bien, porque el problema es que el humalismo lamentablemente tiene mucha resistencia, ¿no? Hay que serlo muy honesto. Pero yo creo que los jueces deben resistirse a la presión mediática y resolver. O sea, yo estoy convencido de que los jueces no son políticos ni están hipotecados políticamente, pero tienen una opción política. Pero deben rechazar la influencia mediática y fallar de acuerdo a lo que ellos crean conveniente, aunque se les venga el mundo abajo. Y si no, que se vayan, así de simple, ¿no? Yo soy hijo de juez, así que lo sé. El juez debe fallar de acuerdo a su conciencia y a la ley. Y si no, se va, punto. ¿Hay influencia política, presión política en el Tribunal Constitucional, cree usted? Sí, yo creo que hay presión política sobre el tribunal, muchísima, muchísima. ¿Y qué tan capaz de resistir es el tribunal esta presión? Bueno, no he visto otro caso parecido, pero en general han cedido en anteriores oportunidades, ¿ah? Han cambiado jurisprudencia por la presión mediática. ¿Usted cree? Sí, no, tengo casos, no los voy a decir ahora porque me voy a dedicar, tendría que tener otro programa, pero tengo casos en los cuales por la presión mediática han cambiado. El problema es que a veces las normas son muy elásticas y permiten ciertos vericuetos, pero yo diría que hay grandes errores en el pasado, sobre todo. Este tribunal no lo sé, pero lo veremos pues el 26, así de simple. Ahí sabremos si realmente hubo o no presión política. ¿Por qué? Porque habrá que leer los fundamentos y de ahí se desprenderá cómo actuaron, ¿no? Se vienen otros temas como el de la bancada mixta. Ahí también viene la audiencia y después fallarán. Así es. Para usted, ¿cuál debería ser la decisión en ese tema? Yo no lo tocaría lo de la bancada mixta, porque eso ha sido tomado de los países europeos. Porque el problema es que aquí el transfugismo pues ha sido un deporte nacional, ¿no? La gente se cambia de bancada como quien se cambia pues de camisa, ¿no? Entonces yo creo que hay que fijar el hecho de que uno, una vez que es elegido por un grupo determinado, se mantiene a él. Y si se va, en algunos países y en la doctrina se dice que aquel que abandona el grupo en el cual fue elegido pierde la curul, cosa que acá no pasa. Entonces acá lo que han hecho simplemente es crear una bancada mixta, los no alineados, y que yo creo que debería mantenerse, ¿eh? No es inconstitucional, en absoluto. Lo que puede haber es un criterio político de mantener la libertad del congresista. Están diciendo que no están sujetos a mandato imperativo, pero eso es una tontería. El mandato imperativo es otra cosa. Significa que yo no respondo a mis electores, que es otra cosa, el hecho de que yo pertenezco a una determinada bancada. Son dos cosas distintas. O sea, yo creo que el tribunal debería decir simplemente la bancada mixta es constitucional y se acabó. Permítanos, estamos en comunicación con don Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Don Óscar Magnífico. Urbiola, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique, y muy buenas noches al doctor Domingo García Belaunde. Gracias, gracias. Gracias por recibir nuestra llamada. Queríamos preguntarle concretamente qué es lo que puede ocurrir el 26 de abril en el Tribunal Constitucional, doctor Urbiola. ¿Cómo ve usted la situación por la que atraviesa el tribunal en la votación que se viene el 26? Bueno, se ha citado a una sesión extraordinaria para ver exclusivamente el caso del habeas corpus presentado por los esposos Humala. Y si se cumple esa convocatoria y asisten todos los magistrados, se tiene que llevar a cabo la votación que por mandato tanto legal y reglamentario debe ser a mano alzada, es decir, luego de los debates se tiene que votar de manera expresa, y coincido con el doctor Domingo García en el sentido de que no se puede admitir votos dejados por escrito. En este caso, culminado el debate, que seguramente va a ser el día
26 se procederá a la votación. ¿Qué ocurre si no se presenta el magistrado Eloy Espinosa? Bueno, ahí hay dos situaciones. Una la ha mencionado el doctor García Belaúnde en el sentido de que si no asiste a esta sesión y continúa en esa actitud en los días posteriores y acumula más de 3 días de inasistencia, se le puede vacar por abandono del cargo. Es automático prácticamente. Pero también hay una causal de vacancia que es el incumplimiento injustificado de los deberes de función. Y en este caso se trataría pues del incumplimiento inexcusable de los deberes de función, que en este caso es votar y resolver las causas, a las que está obligado tanto él como magistrado como el Tribunal Constitucional. Ese es un aspecto también importante, o sea que ahí habría dos situaciones. Ahora, si no se presenta, ¿la votación debería postergarse o ese mismo día se termina con la votación? Yo considero que ese día podría culminar la votación en la medida en que existan más de 4 votos conformes. Consecuentemente tendríamos ya una sentencia y resuelto el caso. Pero si eso no es así, se ha especulado que hay 3 votos a favor y 3 en contra, legalmente habría un empate que necesariamente tiene que dirimir el magistrado que al incorporarse al tribunal estaría habilitado para resolver. En este caso no se aplica el voto decisorio del presidente del tribunal, porque ese voto decisorio solo se aplica en las situaciones en las que no exista posibilidad de incorporar a un magistrado para que resuelva el empate, que no es el caso. Pero no estando Eloy Espinosa, ¿no se aplica lo del voto dirimente? No, es que en este caso, si Eloy Espinosa se incorpora y vota en un determinado sentido, se rompe el empate. Si no va y se le vaca, en ese caso ya no hay un magistrado hábil para poder votar, ahí sí se podría aplicar el voto decisorio del presidente del tribunal. Muy bien. En este caso sí, es decir, si previamente se le vaca al magistrado Eloy Espinosa, pero antes no, porque él hábilmente podría intervenir para romper el empate. Muy bien, entonces esto puede ser materia de una convocatoria posterior incluso. Probablemente. Porque si él se presenta el 27 o 28, entonces podría suceder. Claro, él está obligado a votar. De todas maneras tiene que emitir su voto. Y lo puede hacer incluso con posterioridad al día 26, fecha que ha sido fijada para esta convocatoria, ¿no? Muy bien, doctor Urbiola, muchísimas gracias, muy amable. No tiene por qué. Buenas noches. Situación compleja, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Urbiola, además es un experto, ya está muchos años en el tribunal y sabe mucho. El único problema que yo veo, que no es un problema legal, sino es un problema, digamos, de manejo del tribunal, es que esto tenía mucho tiempo, ¿no? Y yo he hablado en una oportunidad con el doctor Blume, con el cual tengo una buena relación, y me dice que la idea de él y de los demás magistrados es definir esto el 26, porque esto ya tiene demasiado tiempo. O sea, el tribunal no puede ser el eterno compás de espera, tiene que tomar decisiones ya. Y el último tema que quería tocar con ustedes, ¿es posible eliminar la inmunidad parlamentaria? Bueno, sí es posible a través de una reforma constitucional, pero no la recomiendo, la verdad, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque en este país todo se ha judicializado, todo. O sea, cuando a mí alguien me agarra de repente rozando el carro de un tercero, me demandan judicialmente. Le voy a contar un caso, uno solo, para que lo vea. Hace 2 o 3 años con el doctor, hay un especialista muy conocido, Castiglioni me parece, en Derecho Municipal, defendió un caso ante el Jurado Nacional de Elecciones, que era interesante, y el jurado resolvió a favor nuestro por mayoría, ¿no es cierto? Bueno, era una opinión, era interesante, era debatible el punto. El que perdió, que era un postulante a un cargo en Chiclayo, nos denunció penalmente en Chiclayo, porque según él nosotros habíamos alterado el voto, influyendo indebidamente y manipulando a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso hubiera significado que me hubiera tenido que trasladar a Chiclayo para defenderme.
Entonces, felizmente que en Chiclayo la Fiscalía lo archivó el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este país todo se judicializa, se judicializa. Entonces, si nosotros le quitamos la inmunidad parlamentaria, todos van a ser chantajeados, todos van a ser acosados, todos van a ser amenazados. Lo que hay que hacer no es eliminar la inmunidad parlamentaria. Lo que hay que hacer es hacer efectivo el levantamiento del fuero. Hay una comisión de levantamiento del fuero cuando realmente lo pide el Poder Judicial, pero lo tiene que pedir el Poder Judicial. Y realmente hacer una acusación constitucional cuando corresponde. O sea, el problema de la inmunidad parlamentaria no es un problema de la inmunidad, es un problema de cómo se ejerce esa inmunidad, y eso es culpa y responsabilidad y tarea básicamente del Parlamento. Interesante punto de vista. Vamos a ver qué es lo que sucede. Doctor Domingo García Belaúnde, muchísimas gracias por su presencia. También por la invitación. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos. Muy bien. Si usted quiere volver a ver las entrevistas que hemos tenido el día de hoy, 11 de la noche, lo puede hacer hoy domingo. En vivo, el próximo domingo. Un domingo antes ya de la presentación del gabinete al Congreso de la República, estaremos con todos ustedes para comentar todos esos temas y todos los temas que esta semana nos deparan. Hasta el próximo domingo.